Hola. Isabel Tuda, soy la jefe de colecciones del Museo de Historia, un museo que trata toda la historia de Madrid, desde sus orígenes como corte. Creo que medio Madrid piensa que esto es el Museo del Romanticismo, Sí, no el Museo de Historia de Madrid. Es que el Museo del Romanticismo es vecino nuestro, está en una calle, la calle San Mateo, que está allí. Y te iba a decir, esta fachada que yo creo que es de las más conocidas de la capital, que de hecho no fue también parte de un examen de selectividad. Yo creo que cae siempre. O sea, cae que se la subrayen 20 veces, que esto cae siempre. Sí. Es de Pedro de Rivera, en torno a 1700, es una fachada barroca muy discutida. ¿Por qué? Porque es como si fuera un teatro. Ahí veis los cortinajes, el teatro se abre y entonces tiene como varias situaciones. Ese es San Fernando y debajo pues Fernando en la toma de Sevilla y son los moros. Esta es en tiempo de Fernando VI. Y fue hospicio, se creó como hospicio. Isabel, ¿este museo también tiene zonas secretas, ocultas, que no se vean? Sí, zonas que no enseñamos. Almacenes. La gente de museos, a los almacenes les llamamos ojos que no ven, corazón que no siente, porque claro, son las cosas que están en proceso. ¿Cuántas piezas podéis tener aquí en el museo? 50.000. 50.000. ¿Y exponéis de esas cuántas exponéis? Exponemos como un 10%, 15%. Unas 5.000. Esta es la maqueta de León Gil de Palacio de 1830. De estas características y de esta época me parece que hay una de la ciudad de Praga y una en Cádiz, pero las grandes ciudades capitales no hay una maqueta como No hay ninguna. esta. Mira, lo primero que me llama la atención cuando la he visto, me parece espectacular, ¿eh? Ahí me encuentro el Palacio Real y enfrente hay una explanada que desde luego ahora no existe. Habían pasado muy poco desde la Guerra de la Independencia y desde que se fue José Bonaparte, que fue rey de España, ¿no? Pepe Botella, que le llamaban, Pepe ¿verdad? Botella, sí. Ya se quedó con ese San Benito. Y él, y también le llamaban el Rey Plazuelas, ¿eh? El Rey Plazuelas porque... Porque quería hacer plazas. Porque si os fijáis Madrid, aquí que se ve muy bien, casi no hay plazas. La de la Plaza Mayor. Esta es la de la Cebada, que tiene una forma muy irregular, pero tampoco tiene forma de plaza. Se ve que es un caserío antiguo. Que ha ido creciendo un poco de forma desorganizada, ¿no? Muy sin estructura urbana. Quizá el más conocido es el que vamos a ver ahora de Teixeira. Aquí ya Madrid era corte, ¿eh? Ya había decidido Felipe II que se fijaba la corte, porque no sé si sabes que antes las cortes en todas las ciudades europeas era itinerante. Se va fijando porque desplazarse toda la corte con su cantidad de funcionarios era muy peliagudo. Y aquí estuvo en Valladolid, en Toledo, se ha discutido siempre porque no eligió Sevilla. Yo había escuchado que Madrid había sido elegida precisamente por estar en el centro de la península. Yo creo que no. Casi todas las capitales europeas están cerca de sitios donde haya mucha agua. Entonces, ¿por qué se elige Madrid? Porque el Manzanares no es ¿Por qué precisamente lo el eligió Támesis. Felipe II? Eso lo tenemos que dejar Para otro día, hacemos un día, porque si mi no cámara y yo... nos quedamos aquí y de aquí no salimos. Que claramente se ven aquí estas tres arterias. Sí, ¿no? la calle Alcalá, la carrera de San Jerónimo y la calle de Atocha. Le llaman el Tridente, hacia el Palacio Real. Hasta que cae la muralla en la segunda mitad del siglo XIX, esta es la configuración de Madrid. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, sí. Madrid está contenida en esto. En estas murallas, sí, en esto. Y de hecho, cuando cae la muralla, en donde estaba la muralla, la puerta de Foncarral, pues quedan bulevares. Y hoy se puede rastrear donde está la muralla casi alrededor porque son bulevares. Por los bulevares. Qué interesante. Entonces, claro, la ciudad no podía crecer por aquí porque era el Palacio de Retiro, que ocupaba muchísimo. Por aquí tampoco porque era el Palacio Real, pero todo esto eran posesiones reales, ¿eh? Era el coto de caza del rey. El coto de caza, efectivamente. Ahí estaba la casa del campo. Ahora te llevo a los almacenes. Te confieso que nunca había estado aquí y me arrepiento de haber tardado tanto. Sí, no sé cómo aprobaste. Subimos en ascensor. ¿Y dónde vamos? Pues vamos al siglo XIX para pasar a los almacenes. Al siglo XIX, no me lo puedo creer. Aquí las plantas no son plantas, son viajes en el tiempo. Sí, sí. Vamos a uno de los almacenes, que este es un poco totum revolutum. Anda. Bueno, en un almacén de historia cabe de todo. El edificio España que tenemos aquí. Son maquetas. Tenemos el edificio Madrid. A ver, la Torre Madrid, ¿no? Aquí.
Este es un proyecto para cubrir el Teatro Real, que luego tenemos ahí la maqueta de la Plaza Mayor. Me da la impresión totalmente de que estoy grabando la Plaza Mayor de verdad. Sí. Solo me falta ver a alguien saliendo por alguna de estas puertas, por Esto- el arco de cuchilleros. Sí, ¿no? ¿me ayudas así? Sí. A ver, yo cojo aquí. ¡Ay, Sí, los pero- carteles de las fiestas de San Isidro! A ver, Sí. este es del 59, Sí. por ejemplo. Oye, son 59. preciosos. Mira este, qué moderno. 58, sí. Bueno, es un poco, también recoge 57, un poco la estética de De aquel la época, de momento, los años sí. 50, 1983. Seguro que Libro. aquí sí que hay muchos espectadores que se acuerdan de estos carteles. 1980... Parece que están pintados. Están pintados, son originales, Son sí. los originales sobre los que después Sí, se sacan sí, las sí, sí. copias. Salimos de este almacén. Vamos a entrar en el gabinete de porcelanas. Las piezas mayoritariamente son de Buen Retiro. En el Buen Retiro había una fábrica de porcelana. La fábrica de porcelana de Buen Retiro. Carlos III vino de Nápoles, allí tenía su fábrica, intentando descubrir la auténtica porcelana. ¿Qué quiere decir la auténtica porcelana? La porcelana china, la que tiene kaolin en uno de sus componentes. Todos los países europeos lo intentan. Por eso Era la denominación. Y se le llamaba entonces la China, pues porque era lo que fabricaban era esto. La China, claro, era el sinónimo de que era buena. Sí, esta pieza, por ejemplo, es una pieza excepcional que la tenemos aquí porque estamos haciendo un estudio comparativo. Sí. Es una benditera. ¿Una qué? Una pila de agua bendita. Aquí se pone agua bendita y entonces se ponía a la entrada de las casas para santiguarse y esto. ¿Siempre Entonces, se santiguaba uno la entrada de las casas antiguamente? parece ser, por lo que dicen en los documentos, parece ser. Y esta pieza, que es muy parecida, es del Metropolitan de Nueva York. Vinieron conservadores del Metropolitan, me trajeron todo esto, porque vemos la restauración, aquí ha habido limpiezas, y para ver cómo se ensamblaba por detrás. Esto tiene la curiosidad que así había un salón en Portici, al lado de Nápoles, que era para María Amalia de Sajonia, que era la mujer de Carlos III, entero de porcelana, ¿eh? Entero. Pero cuando vienen aquí, hacen en Aranjuez otro salón enteramente de porcelana y luego otro en el Palacio Real. ¿Era María una Amalia. costumbre de la época? No, Entonces, yo creo que la única que las tiene es María Amalia de Sajonia. Es la única que tenía ese hay gusto. tener esa. ¿Cuánto pueden costar estas piezas? Bueno, esto no tiene valor. Y por aquí, Piezas de mesa. los juegos de té, juegos de comer. ¿Podríamos hacer un recorrido por cómo se ha comido en Madrid? Sí, de hecho lo hacemos. Lo hacemos. Si lo hubiese visto, lo sabría. Eso es, tendría que verlo. Aquí, curioso, de por aquí son estas piezas que tienen así como lobuladas, que son enfriaderos. ¿Enfriaderos? Sí, se ponían ahí las copas y se ponía nieve. Ay, por eso tiene esa forma, para que se encaje el cuello. Para los refrescos, claro. Y se enfriaban las curioso. piezas. Ahora vamos a ver otro de los almacenes, que quizás uno de los más importantes que hay. Ahora vamos a... Este es el gabinete de dibujos y estampas. Es ¿Qué? una colección muy, muy importante. Esto es una reciente adquisición. Guía de Madrid. Como ves, empiezan con un mapa de Madrid por cada distrito. Es que casi no lo quiero tocar porque está de mírame y no me toques. Se hicieron por encargo del propio ayuntamiento. ¿De qué Quizás año son? 1905 o así. Mira, tenemos Vale. algunas piezas excepcionales. Este está expuesto abajo, pero está una réplica. Este no lo podemos exponer por razones de conservación. Para esto sirve un almacén también, ¿no? Ese Esto está es de claramente 1700. Es la entrada de Felipe V. Había finalizado y había acabado con Carlos II la Casa de Austria y entra la Casa de Borbón. ¿Qué zona es esta? Es que esto no es reconocible porque es el antiguo Alcázar, donde está el Palacio Real. ¿Podríamos levantar un poco el protector? Un poquitín. Este realmente, el palacio se incendió en 1734. El palacio, en el una Alcázar. Nochebuena, el Alcázar. En una Nochebuena. Sí. Mira, aquí se dibuja el propio dibujante dibujándolo. Es muy curioso. Es precioso, sí. Es una pieza que nos piden muchísimo. Es recuperar cómo es la entrada de la Casa Borbón a España. Claro, entonces cada vez que hay una exposición sobre ese tema nos lo piden. Figurines de teatro, el ayuntamiento cuando llegaba carnaval pues se encargaba lo que se llamaban las tarascas. Tarascas. Una bicha, Una bicha. normalmente, sí, es un monstruo y tiene una parte que la identifica con una mujer, como es obvio, ¿no? Y luego en la ¿Por parte qué? ¿Siempre eran mujeres? era
Esto es así. Esto se construía después. Sí, esto se construía en grande, claro. Como fallas. Sí, como fallas, sí. Por ejemplo, cuando venía un embajador o viene alguien a hacer algo efímero con cartón para ocultar las partes pobres. Se tuneaba. ¿Y cuánto duraba? Marmorizado, bueno, pues hasta que... Se caía. 2 o 3 meses o empezar a llover o... ¿De qué época es? Esto es de 1600 ¿De y 1600? pico, 1700... Eso es un abanico. Este en concreto es de muñeca. Como las muñecas de porcelana. Sí, característico de los años 30, que tienen el padrón principal, que esto se llama padrón, pues en metal. Muchos de ellos tienen en lo que es donde se unen todas las varillas una lente para ver aquí, en la parte de aquí. Ah, en esa parte. Entonces pues lo utilizaban así y veían... A veces tenían espejos, porque si lo abrías así, por detrás veías lo que estaba ocurriendo. Los abanicos es todo un mundo porque es muy curioso el tema. Este paseo y esta clase que me has dado es impagable. Muchísimas gracias. Te voy a dar aquí la mano. Muy Hasta bien, luego. hasta luego.